Muy buenas noches, mi nombre es Edgar Aníbal Ángel Rojas, pertenezco al grupo 21-20-19-9 del curso de Estática y Resistencia de Materiales. El presente video es entregado al ingeniero John Erickson Barbosa, tutor del curso de Estática y Resistencia de Materiales. Dentro del video vamos a tener el siguiente contenido: el planteamiento del problema, los datos del problema, los cálculos y las conclusiones. Primero que todo, sabemos que pues, la estática es una rama de la mecánica donde se analizan las cargas, específicamente lo que es la fuerza y el momento. Se estudia el equilibrio de las fuerzas como sistemas físicos en equilibrio estático, es decir, un estado en que las posiciones relativas de los subsistemas no varían con el tiempo. También le hacemos un análisis a lo que es la ley de Newton, la primera ley de Newton, que implica que la fuerza neta y el par neto, también denominados como momento de fuerza, de cada organismo en el sistema es igual a cero. También pues vamos a encontrar los diferentes cálculos que se nos requirieron dentro del desarrollo del proyecto del curso. Para continuar vamos a diseñar una estructura bajo el planteamiento del siguiente ejercicio. El área a cubrir corresponde a un terreno rectangular de 12 metros de frente por 24 metros de fondo. Las cerchas tendrán una separación de 3 metros entre sí. Las cerchas tendrán una pendiente de 25 grados y se construirán con el perfil de acero estructural A36 con ángulo de piernas iguales L64 por 64 por 9.5. Esto lo vamos a encontrar en el apéndice C del libro guía de la unidad 2, página A24. El primer paso pues es de acuerdo a los 3 trabajos colaborativos y la retroalimentación del ingeniero John Erickson, es la selección del tipo de estructura. En este vamos a trabajar con una estructura tipo Howe. Aquí podemos ver la estructura, la parte preliminar de la estructura, tal como se planteó en el ejercicio. Vamos a tener algunos datos geométricos que nos vamos a requerir para los diferentes cálculos que se van a realizar dentro del ejercicio. Primero pues la longitud de la cuerda del límite inferior, LCI, es igual a 12 metros. La longitud de cuerda superior, LCS, es igual a 12 metros sobre el coseno de 25, y eso nos da 13.24 metros, que sería el límite de la cuerda superior. El número de cerchas es igual a 24 sobre 3 más 1 igual a 9. El área de influencia y la velocidad del viento, de acuerdo al ejercicio, que son 10 metros sobre segundo en la ciudad de Cúcuta. Aquí vemos esta tabla resumen de cada uno de los cálculos que se hicieron para la longitud de las barras. Entonces vemos las barras, algunas que son simétricas, y podemos ver que todas tienen una longitud de 2.07. Algo otras tienen solamente una longitud de 2 y algunas variadas. Tenemos dentro del ejercicio que pues vamos a utilizar un perfil de ángulos enfrentados. Para ello pues vamos a utilizar este apéndice del ejercicio y vamos a mirar que está aquí el L 64 por 9.5. Aquí lo encontramos dentro de este apéndice. También vamos a tener en cuenta este otro elemento que nos sirve para los cálculos de las tejas y las cargas de las tejas. En el caso para el cálculo de las tejas, para la cubierta se usan tejas de Ternay número 6. Para cada pendiente se requiere cubrir los 6.62 metros de longitud de la cuerda superior.
y vamos a tener un aprovechamiento de 3.92 más 0.8 de voladizo. Eso nos da un total de 4 tejas, y para cubrir los 3 metros de ancho del área de influencia de la cercha se requieren 3 metros sobre el 0, un total de 3.43 tejas. Es decir, que vamos a utilizar en toda la cubierta 27.44 tejas, cada una con un peso de 17.66 kilogramos. También pues vamos a utilizar las correas en celosía construidas con varilla de acero y una densidad de 5 kilogramos por metro. Es decir, el número de correas para cada pendiente será de 5, para un total de 10 correas, dado que pues tenemos las dos pendientes. Lo que da una longitud total de 10 por 3 de ancho de la influencia, es igual a 30 metros correa por cercha. Aquí podemos ver las distancias entre las correas, teniendo en cuenta las dos pendientes. También pues vamos a calcular las cargas vivas. Las cargas vivas tenemos acá 70 kilogramos por metro cuadrado, que es el peso promedio de una persona. Y vamos a necesitar también la gravedad y el valor. Esto nos da un total de 27.277.074 newtons. También vamos a hacer el cálculo de las cargas muertas. Para ello vamos a necesitar varios aspectos. Entonces, el peso propio de la cercha, que es igual a la sumatoria de la longitud de las barras por la densidad lineal del perfil seleccionado por la gravedad. Entonces, una vez ya revisado arriba el perfil, ya tenemos la sumatoria de las barras, que nos da 43.52 metros, por la densidad del perfil, que en este caso es de 17.4 kilogramos por metro, por la gravedad. Esto nos da 7.428.6029 newtons. Para el caso de las correas, es igual a la sumatoria de la longitud de las correas por la densidad lineal de la celosía por la gravedad, es decir, 30 metros por 5 kilogramos por 9.8. Eso nos da un valor total de 1.471.5 newtons. El peso de las tejas. El peso es el número de tejas en el área de influencia por el peso de la teja. Previo a la revisión en el apéndice tanto de tejas, entonces vemos que el número de tejas, ya lo habíamos hecho el cálculo, que era 27.44, por la densidad, que es el peso de la teja, que es 17.66 kilogramos, por 9.8 metros sobre segundos, que es la gravedad. Eso nos da un total de 4.753.8318 newtons. Las cargas del viento. Entonces, en ese sentido, pues vamos a tener que es la presión dinámica por la densidad del viento. En este caso, como vamos a tener que la densidad del viento para el ejercicio académico es de 10 metros sobre segundo en la ciudad de Cúcuta, y hacemos el cálculo, que es igual a un medio por la presión del aire, que es 1.2 kilogramos por metro cúbico, y eso nos da un total de 2.383.32 newtons. Es decir, que la suma del peso propio de las cerchas más el peso de las correas, más el peso de las tejas, más las cargas del viento, eso nos da el valor total de las cargas muertas. Es decir, que nos da un valor de 16.037.25 newtons. También hallamos la carga total. La carga total pues va a ser a la sumatoria de las cargas vivas más las cargas muertas, y eso nos da un total de 43.314.35 newtons. Aquí lo que hacemos es
teniendo en cuenta la figura preliminar del ejercicio, aquí lo que hacemos es la distribución de las cargas en cada uno de los nodos. Aquí vemos entonces en cada uno de los nodos. ¿En qué consiste esto? En dividir el peso total, dividirlo en 6. Entonces eso nos da un valor de 7.22 kilonewtons. Aquí se hace todo el cálculo de unidades y de cambio de unidades y todo. Entonces, en el caso de esta sección y de esta sección, lo que hacemos es dividir este valor de 7.22 dividido en 2. Y eso nos da un valor de 3.61, perdón. Y en los otros nodos tenemos la distribución de las cargas, que es igual a 7.22 kilonewtons. Posteriormente, esto ya hace parte del trabajo colaborativo número 2. Lo que hacemos son el cálculo de las fuerzas a las que están sometidos cada uno de los elementos, de los nodos. Este método consiste en aplicar equilibrio a las partículas en cada uno de los nodos. Entonces, sabemos que los nodos están en una estructura es simétrica, se calculan los nodos A, L, B, K, C y D. Como estos tienen sus gemelos en la parte izquierda, en la parte derecha, perdón, entonces va a ser el mismo valor. Ahora, también se toma que la sumatoria de las fuerzas en el eje X van a ser positivos porque van en dirección hacia la derecha, y la sumatoria de las fuerzas en Y, que va en positivo hacia arriba, entonces va a tomar también un valor positivo. Se supone que están todos los elementos en tensión. Para esto se dibujan las fuerzas, los elementos saliendo de cada uno de los nodos, y si algún valor de estos resulta negativo, pues vamos a entenderlo que está en comprensión, y si resulta positivo, por el contrario, pues vamos a entender que está en tensión. Las ecuaciones se colocan en el equilibrio en partículas de cada nodo y se solucionan por método de eliminación de Gauss-Jordan de sistemas de 2×2. Aquí vemos cómo se realizaron los cálculos, diferentes cálculos de las reacciones. Ya una vez realizado todos los cálculos, podemos ya entonces tener un consolidado de los resultados de las fuerzas internas en cada uno de los elementos. Entonces, en este caso, como lo planteé anteriormente, los resultados que están con valor negativo son valores que están en compresión, y los valores que están en positivo están en tensión. Es decir, que las barras AL y HG están en tensión, la barra LK y HI están en tensión, la KJ y JI están en tensión, KC y también están en tensión. Ya por último, calculamos los factores de seguridad teniendo en cuenta la carga crítica en las columnas de Euler. Entonces se hace todo el procedimiento de cálculo teniendo en cuenta cada uno de los aspectos y teniendo en cuenta si es los que están en comprensión se hacen y los que están en tensión. Entonces teniendo en cuenta estas fórmulas para hallar el factor de seguridad. ¿Qué podemos concluir del desarrollo de este trabajo? Bueno, que la estática y pues la resistencia del material es una herramienta fundamental para cualquier ingeniero. No necesariamente tenemos que ser ingenieros industriales para el manejo de este tema. Es un tema que se maneja en todas las disciplinas de la ingeniería. ¿Qué me quedo? Pues con los conceptos fundamentales de la estática y la resistencia de materiales, y que pues a futuro me van a servir como herramientas para mi ejercicio profesional como ingeniero industrial. Aquí podemos ver, pues tenemos el libro maestro que se trabajó dentro del desarrollo del curso, recuperado pues de la biblioteca virtual de la UNAD, de Beer Fernandine Johnston,
de la sexta edición. Y también pues tenemos algo otros autores y especialmente todos los videos que nos facilitó el ingeniero John Erickson. Muchísimas gracias.